y pagas el 1,5 millones de yenes que hay que pagar para entrar a una casa, o pagas todo lo que te piden o te vas. Amigos, citas, centros de belleza. Si me voy de Japón, ¿qué hago con este frigo? Aquí tengo pelo, porque como estoy yendo y viniendo de Europa, los billetes de avión cuestan. Vamos a grabar el room tour, por fin, si consigo poner... Ah, así era. La luz. Y que veáis bien. Así, queda bonito. Ojalá me deis feedback a tiempo real. Hello días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy por fin voy a grabar el room tour. Vais a venir conmigo y os voy a enseñar un poco todo el cuarto, cómo lo tengo distribuido. Si encuentro alguna foto de cómo estaba antes, os dejaré alguna foto por aquí. Un poco de contexto para que sepáis un poco mejor. Yo hace... ¿En qué estamos? ¿Estamos a mayo? ¿Junio? Mayo todavía, vale. Yo el agosto del año pasado, no, el septiembre, la Ansin Editora lo estaba poniendo por aquí. Yo me mudé a esta casa porque me echaron de la casa en la que estaba viviendo en Japón. Literalmente, los contratos usuales de una casa usual en Japón, aparte de tener que pasar tropecientas barreras para que te acepten que parece aquello un videojuego, las pruebas de Hércules, de verdad es muy difícil, sobre todo si eres extranjera, mujer, tienes un trabajo que no es usual, en fin, da igual. Tienes que demostrar varias cosas y una vez que consigues pasar todo eso y el garantor y te aceptan y pagas los, no sé, el 1,5 millones de yenes que hay que pagar para entrar a una casa y cosas así, luego cada 2 años tienes que volver a pagar lo que sería un mes extra de alquiler para la renovación del contrato. Yo no estoy diciendo que me parezca bien, yo estoy diciendo que sé cómo son las cosas. Luego ya cada uno tomará sus decisiones pertinentes. Yo sé lo que me parece y lo que parece es una estafa, pero bueno. La cosa es que cada 2 años tienes que pagar un mes extra para decir sí, quiero seguir viviendo aquí. Lo que me pasó a mí es que en la casa donde yo estaba viviendo los precios estaban subiendo, los precios de la zona, como casi todos los alquileres de casi todo el mundo. Y yo tenía el alquiler anterior. Así que básicamente me echaron, no me quisieron renovar el contrato. Me dijeron, no te vamos a renovar el contrato, en este mes te tienes que ir. Y yo me vi, en un mes muy malo de mi vida además, me vi de un día para otro que me quedaba sin casa. O sea, de un día para otro, pero creo que de un mes para otro me vi que no tenía casa. Y yo os digo que estaba pasando un mes muy malo por muchas circunstancias distintas. Yo me puse a ver casas, de hecho por aquí por el canal tenéis una lista de reproducción que se llama House Tour, donde yo muestro las casas donde he vivido, cuánto pagaba y búsquedas de casas para mudarme, entre otras está esta búsqueda de casas. Y después de hacer varias investigaciones, visitas, casas y tal, me aceptaron de una, pero decidí no pagar la entrada porque era muchísimo dinero y yo no estaba realmente convencida. Así que busqué una opción B. Y la opción B, amigos, es la casa en la que estoy viviendo. Este tipo de casa en concreto no es una casa usual, es una share house o co-living. He visto que en Europa las llaman también co-living y básicamente es que tú tienes tu cuarto para ti y luego tienes zonas comunes que son comunitarias. En mi caso, en mi planta, esta casa es muy particular y es que todo el edificio es compartido, pero luego cada planta funciona de forma independiente. Mi planta en concreto es una planta muy guay porque tenemos cocina en esta planta, lavadoras, baños, con ofuro para darte un baño si quieres. Tiene además muchas cosas guay, una tele enorme. Bueno, antes tenía una máquina que se ha roto, eso me duele porque me gustaba mucho. Una máquina que tú le dabas y te salía té frío, té caliente, café frío, café caliente, pero se ha roto. Y por lo que se ve no la están reponiendo. A mí eso me duele porque es verdad que me gustaba mucho. Pero bueno, los cuartos en sí son muy amplios, están muy bien. Y luego cada planta es diferente. Yo de hecho tenía 2 habitaciones al principio, luego dejé una, también lo conté por algún vídeo por aquí. Si bien entrar a esta casa me vino bien y por eso me mudé aquí, porque el entrar era muchísimo menos dinero, ya que solo tienes que pagar como digamos una matrícula, pero no tienes que pagar toda esa barbaridad que tienes que pagar en una casa usual en Japón. Y luego el mes y poco más, básicamente. Y una gestión, creo que es. Sí, la gestión que incluye el seguro, pero vamos, que eso es todo. Y no tengo una renovación como tal. Si cada 6 meses, mi contrato es de 6 meses, tengo que pagar, pero creo que son como, aunque son 150 euros. Que dirás, ¿por qué? Pues no lo sé, porque es así. En plan, Ansin, pero cada 6 meses tienes que pagar, sí. Pero es que Japón es así. Es que o pagas todo lo que te piden o te vas, básicamente. Así que sí, tengo que pagar eso, pero me sigue pareciendo más razonable que lo que me hacían pagar en las casas usuales. Entonces, esta es mi situación. Los precios que os voy a decir y lo que os voy a enseñar básicamente es para mi cuarto y las zonas comunes. ¿Hoy voy a enseñar en este vídeo las zonas comunes? No, solo voy a enseñar mi cuarto. Si queréis que enseñe las zonas comunes, dejadlo en comentarios, y si queréis que os haga como un tour por la casa, dejadlo en comentarios e intentaría hablar con los de la casa a ver si llegamos a que me dejen grabar, básicamente porque igual no me dejan grabar. En esta casa tenemos una zona común que hace las veces de gimnasio, que antes era como un teatro. No es que sea un gimnasio completo, pero puedes ir ahí y hay como pues pesitas, cosas, tal. Yo creo que es tanto del jefe de la casa, porque se pasa aquí casi todo el día en la propia casa, como de algunos residentes. ¿Se dice residentes? De la casa, que tienen ahí sus cosas. Porque, por ejemplo, hay un chico que es saltador a la cuerda profesional. Ganó premios nacionales. Y ese es su trabajo, es saltador a la comba. Entonces, entrena mucho ahí. Y hay otro que es jugador de
de cartas, no sé si de Magic. Hay perfiles muy variados, esa es otra, como las casas tradicionales son tan estrictos con tener un trabajo tradicional, un modelo de familia tradicional, bla, 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 bla. Para quienes se van mucho de lo que es la sociedad japonesa usual, este tipo de casas está muy bien porque no te piden. Pues si te dedicas a jugar a las Magic y ganas dinero, pues qué bien para ti y qué bien para ellos porque les vas a pagar el alquiler, ¿me explico? O sea, como que no son tan estrictos. Por eso me vine aquí. Lo que pasa es que yo ya he renovado el visado. Yo he renovado la casa una vez, porque es cada 6 meses la renovación. Y ahora en agosto, creo que es, tengo que volver a renovarla otra vez. Así vamos. Así que creo que ahora ya he contado todo un poco. Y la cosa es que me hace gracia hacer ahora el room tour como tal. Porque este es el cuarto. Y un poquito de ahí que no estáis viendo, que os lo enseño ahora, si el cuarto no tiene más. Pero os voy a contar un poco cómo he dividido yo los espacios, qué cosas tengo en cada uno. Y bueno, pues si me sale alguna anécdota, pues eso que contaré. Y espero que esto se os haga interesante. Y luego al final me vuelvo a sentar y os cuento los precios. Y creo que eso sería todo. Un contexto importante para que entendáis cuánto pago de renta y por qué, es que esta casa está en el centro de Tokio. Y cuando digo en el centro de Tokio es que desde mi casa veo la Tokyo Tower. O sea, en el centro de Tokio. ¿Y por qué vivo en el centro de Tokio? Si igualmente igual alguien me comenta ahora, pues yo tengo un colega que vive en Saitama, en una casa de puta madre y paga mucho menos. Ya, si yo lo entiendo. Yo en otras circunstancias igual me daría igual. A mí, para empezar, me gusta mucho vivir en una zona cómoda de la ciudad que tenga cafeterías, zonas de ocio, tiendas, restauración, para darme paseos, porque a mí eso me encanta. Pero también me gusta la naturaleza, vivir en una zona que fuese como un parque muy grande o una zona tal que estuviese bien conectada con el centro, no me importaría. Si no fuese porque yo por mi trabajo me paso el 90% de los días en esta zona de la ciudad en concreto, en lo que es Minato. Yo, Roppongi, Ginza, lo que es toda la zona central de la ciudad, es que me paso la vida aquí, de verdad. Y Tokio es tan grande. Yo en mi antigua casa que vivía en bus a 25 minutos de Shibuya, para que os hagáis una idea, yo llegaba andando al cruce de Shibuya en un paseíto. Yo hacía todos los días de mi vida, o prácticamente todos los días de mi vida que tenía que ir a hacer alguna gestión. Yo tengo mi propia empresa de marketing, contexto de por qué cuento esto, porque igual tenía clientes, gestores, cosas de temas de visados, cosas de Japón que hacen matching para clientes que están buscando lo que yo ofrezco de servicios, poder ponerse en contacto, luego ya llegas a... Siempre estaba por aquí. Y luego aparte, mi vida personal, amigos, citas, centros de belleza, centros de ocio, paseos, siempre estaba metida en esta zona de la ciudad. Para mí era ridículo irme a otra zona. Yo antes hacía cada día 1 hora y media de trayecto de ida y de vuelta a mi casa. Es mucho mejor así, aunque tenga que pagar más, la verdad, en mi caso. Y si viviese en Saitama es que tendría que hacer más y no. Además terminaba gastando mucho en transporte y en taxis, porque por ejemplo el verano en este país es demoledor. O sea, yo cuando digo que hace mucho calor y mucha humedad, hay gente que dice, no, pero yo he estado en Barcelona, yo he vivido en Barcelona, yo estudié maquillaje en Barcelona, os juro por Dios, que Tokio, y Kansai, Osaka, en verano es una sauna sueca 24/7. No os podéis hacer una idea. Entonces, hay momentos en los que yo me gastaba mis monedas en taxi y ahora es que prácticamente no cojo taxi. De hecho, es que no me puedo... No recuerdo la última vez que cogí un taxi, sí, para ir a la peluquería, porque era muy pronto la cita, no sé qué, me apetecía, porque encima me sale mucho más barato porque estoy al lado. No, para mí esto me da una paz mental. Entonces, vivo en el centro de Tokio. ¿Cuánto pago al mes por un cuarto y zonas compartidas? 150.000 yenes. Disclaimer, quizás al pasarlo a euros o a dólares decís, ¡ay, qué barato! Ya, pero porque el yen ahora mismo no vale una mierda. Piensa que los que vivimos aquí cobramos en yenes. Para mí no es tan barato como para ti. Pero bueno, da igual. Yo tengo la suerte, he de decir, que yo personalmente tengo la suerte que muchas amigas mías japonesas no tienen, de que yo mi trabajo como influencer lo cobro en euros. Eso es una suerte brutal porque al hacer el cambio de euros a yenes, lo cobro todo en Japón, pero digamos que mi tarifa está en euros y el tipo de marcas con las que trabajo me pagan en euros, aunque luego hago la conversión a yenes en Japón, porque yo declaro en Japón. Bueno, yo tengo ese income extra, es magnífica la diferencia, porque sinceramente mis amigas japonesas, para estar en Japón, ok, aunque la vida está subiendo un montón, o sea, el carro de la compra está subiendo un montón, todo está subiendo un montón, por toda la situación mundial que estamos viviendo, pero claro, esto les corta las posibilidades de poder decir, ay, voy a viajar a Estados Unidos, voy a viajar a Reino Unido, voy a viajar a España, porque hacer el cambio de 150.000 yenes de euros a yenes, decís, ay, qué baratito, claro. Ahora coge un yen y mira cuántos euros te salen para irte de vacaciones o para intentar empezar una nueva vida en otro país o para irte a estudiar o para lo que sea. Es demoledor. O sea, a mí me está dando mucho miedo cuál va a ser el futuro de este país teniendo una divisa tan floja. De verdad que esto es algo súper importante a tener en cuenta y que la gente usualmente cuando habla de Japón, incluso de mudarse aquí, no está teniendo en cuenta
que el yen ahora mismo vale menos que la peseta. El yen ahora mismo no vale nada. Pero bueno, eso es una conversación aparte que yo clases de macroeconomía aquí no voy a dar porque no creo que sea el momento. Entonces, pago 150.000 yenes y yo estoy muy contenta. El cuarto me gusta un montón. Me llevo bien con un montón de compañeros de aquí. Las zonas comunes las limpian cada día, lo cual me parece una absoluta fantasía. A mí, de verdad, yo a las de la limpieza es que les haría así un coso de palmas cada día, porque que una persona limpie tu casa, yo sé que habrá gente que se habrá criado con esto, porque hay gente que en su casa pues tienen gente que les limpia o lo que sea, pero en mi casa evidentemente no era así. Bueno, evidentemente no lo sé, en mi casa no era así. En mi casa limpiaba mi madre, mi padre y yo, o sea, y de hecho en orden yo diría mi padre, mi madre y yo. Y no teníamos servicio y es que decirlo se me hace esto gracioso. No teníamos servicio. Y luego está en plan el resto de mi vida, cuando he vivido fuera, sí que es cierto que en momentos puntuales, porque mi sueño era tener... Mi sueño siempre ha sido, os lo voy a decir, tener un chef, tener una persona que limpie, tener un chofer. Yo veía las películas, las rom-com de los 2000 y decía, mi sueño, algún día lo tendré. Entonces, en momentos puntuales de mi vida, sí que es cierto que para un día en concreto o cosas así, me he dado el gusto de contratar a alguien para que me ayudase pues con la limpieza profunda o cosas así, pero vamos, que no es algo ni continuo ni nada. Esta es como la primera vez en mi vida que alguien limpia donde yo vivo. Y es como, todo está siempre reluciente. Para mí es muy importante. De hecho, un día le hablaba con una de las chicas y me dijo que ya está home marigatai, o sea que ella realmente agradece muchísimo que vengan y que limpien y que desinfecten y que lo dejen todo como los chorros del oro, suelos, todo. No, es una maravilla. Obviamente los cuartos no. Esto te lo limpias tú, te lo preparas tú. ¿Y qué haces tú? La cama, evidentemente son como, digamos, cocina, suelos comunes, baños, duchas, coworking, que también tenemos un coworking, la entrada, lo que ensucian los perros, porque en esta casa hay dos perros preciosos que se llaman Santa y Futa, que son esos de aquí, mis bebés. Creo que me estoy liando a hablar muchísimo y lo que queréis era ver la casa, así que os habré dejado los timestamps, los diferentes trozos del vídeo, por si queréis ir a alguno en concreto. Creo que eso es todo. Os voy a enseñar la casa. Tengo nervios, ¿eh? Empezamos oficialmente el room tour. Entonces, nada más entrar, lo que encuentro nada más entrar es mi zona donde tengo pues monederos, los labiales, que son los lip gloss con color para cuando voy al gimnasio, las gafas que las he dejado ahí. Esta es mi zona de cosas para el pelo. Yo todo esto me lo pongo en el pelo en diferentes momentos del día. He dado la luz porque esta zona justo casi no tiene luz. Luego el cuarto es todo luz, pero esta zona, mis llaves, todo cositas para el pelo, en plan las gomitas, las... cositas para el pelo. La Tangle Teaser, que me la compré con mucha ilusión y no me hace nada, es un horror. Así que ahora tengo este para cuando llevo el pelo liso, que es mucho mejor y me encanta. Este mítico para hacerme el clean look, amamos. Y diferentes complementos que ya sabéis que me gusta llevar a mí. Aunque creo que al final siempre termino llevando lo mismo. Mi espejo de cuerpo entero, hello, brasa que me estoy poniendo cada día. Aquí tengo pelo. Extensiones que nunca he llegado a utilizar, pero aquí tengo pelo porque a mí no me gusta llevar el pelo corto. Lo llevo por una situación que se dio, pero no porque yo quiera. Y tengo pelo, pero nunca me termino haciendo ni poniendo las extensiones. Tengo hasta una coleta postiza muy bonita que no uso. Aquí tengo cosas varias, cosas de la otra casa, tipo menaje, vajillas, no sé qué. Algas, me encanta, este es mi snack favorito, por cierto. Lo que pasa que siempre termino usando las generales, las de todo el mundo. Entonces las tengo aquí. Esto es... proteína en polvo, con sabor leche. Entonces lo utilizo como si fuese leche en polvo. Y esto es Aojiru, que esto lo toman todas las japonesas, que te hace las veces de las verduras diarias. No tiene calorías y se diluye en agua. Una vez dejamos atrás mi entrada, todos estos muebles, por cierto, tanto este como eso, el espejo no, el espejo estaba aquí, pero este mueble, este mueble, este mueble, ese mueble, esto, todo viene de mi casa de antes. Aquí había otros muebles, pero cuando yo llegué me los quitaron y me dejaron poner los míos. La cama no, la cama es de ellos, porque mi cama la tuve que tirar. Rip. Venimos por aquí y aquí, ¡pa! Aquí tenemos el frigorífico que tenía en la otra casa con el microondas, aunque os voy a decir que el microondas lo utilizo súper poco porque se utiliza el de las zonas comunes, y el frigo a veces utilizo este y a veces utilizo de las zonas comunes, depende. Hoy tengo la comida de luego, aunque son ya las 4, que va a ser esto y ya está. Mi frigo pues es lo que es. El congelador y más frigo, que no tiene nada. Y el frigo es de los que se abre por los dos lados, eso me encanta. Pero claro, aquí viene la duda, ¿no? Que os he dicho últimamente, no sé si quedarme, si irme. Y si me voy de Japón, ¿qué hago con este frigo? Porque esto no me lo puedo llevar. En fin, eso es una conversación para otro vídeo. En esta zona... ¡Uy! Hola, Ansi. Aquí básicamente tengo las cosas de maquillaje. Porque yo ya sabéis que maquillo todos los días, o prácticamente todos los días. Así que aquí tengo mis brochas. Estas de aquí son las que tengo que lavar. Digamos que estas son las de usar, estas son las de lavar, y esto es el lip combo que llevo hoy. Y esto es una maravilla. Esto, si utilizáis muchas lentillas, como yo, si os puedes resecar el ojo y demás, tú esto, pones el líquido aquí, y esto te lo pones en el ojo, y como que te lo hidrata. En algún vídeo creo que me he grabado usándolo.
pero lo uso todos los días y dura un montón. Y luego aquí tengo, pues mira, el 90% es maquillaje. Tengo que hacer el vídeo de la colección de maquillaje, pero aquí tengo una duda. Pongo cámara y os pregunto. Ok, hola, mi duda es, ¿queréis que haga la colección de maquillaje solo hablando de maquillaje? En plan, literalmente, como diría mi amiga Cinti, golismeando. Enseñándoos mi maquillaje, en plan rollo, bases, correctores, y que solo hable de maquillaje. Porque yo siempre pienso, ay, se van a aburrir si solo hablo de maquillaje. Así que ya sé, voy a hacer mi colección de maquillaje con una reflexión sobre, pues no sé, el síndrome del impostor. Entonces, claro, mis vídeos empiezan a ser una bola de contenido que yo no sé cómo gestionar. Entonces creo que precisamente el síndrome del impostor me hace pensar, si solo enseño maquillaje no va a ser suficiente. ¿Me entendéis? Así que quiero que me dejéis muy claro si queréis que haga solo un vídeo de maquillaje, o sea, enseñando mi colección de maquillaje, que igual estamos 1 hora, porque aquí tengo una cantidad de cosas que no tienen sentido, o que haga, por ejemplo, un preguntas y respuestas y que lo haga en 2 vídeos. Ah, esa es otra opción. Así que os leo en comentarios. Dicho esto, seguimos. Al lado de mi cenita fantástica y de mi mueble Alex de Ikea, que lo adoro, tengo mi zona de trabajo. Aquí tengo el ordenador, la pantalla y pues básicamente la zona de trabajo y una vela. ¡Ay! Esta vela la compré en Edimburgo. Es de un sitio como súper tradicional y esto está hecho con vela de abejas. O vela de abejas, con cera de abejas, de hecho lo pone aquí. Y esto lo compré dentro de un market de artesanos que tienen allí en la ciudad de Edimburgo, que está dentro de una catedral abandonada. Ahora del uso es ese, es que hay un market de artesanos. Me encanta. Y la Switch también, la 1. La 2 no ha habido presupuesto. Tengo la 1. Si me giro, justo detrás de mí, que esto lo veis en los vídeos, tengo este mueble que os digo, esto era todo mío. Tengo pues peluches variados, la verdad, de diferentes momentos de mi vida. Este fue la primera vez que visité Nara. Este me lo regaló una amiga. Eso es de cuando visité el parque de Awaji. No, cuando me quedé a dormir en el resort de Awaji Island, Awaji-shima, de la casita de Shin-chan, que de hecho tenéis un artículo en la web, si queréis verlo, y nos daban regalos en la casita, y uno de ellos era el peluche de Shin-chan y el de Nevado. Mi amiga se quedó el de Nevado y yo me quedé a Shin-chan. Estos son peluches de Disney, sí, que me encantan. Esto es para jugar al taiko en la Switch, que lo tengo, el juego de los taikos. Esto es un Labubu verde. Ambientadores que me encantan. Esto es un palomitero de Disney que se ilumina, es precioso, de la Bella y la Bestia y lo amo. Y eso es de hace mogollón de años. El Pikachu es de la tienda Pikachu, de la tienda Pokémon de aquí, del café Pokémon. Y las orejitas son de Universal Osaka, de una vez que fui a trabajar con ellos. Yo no sé si fue de cuando trabajé con ellos o de la primera vez que fui. No me acuerdo, pero el caso es que es de ahí. Luego aquí tengo neceseres. Esto es de Miu, esto es de mi gatita. Tengo cositas de ella por ahí. Estos son neceseres a tope. Estos son rollers y cosas que me compro para el pelo y al final luego pues termino usándolos poco, no os voy a mentir. Lo que sí uso mogollón es la Dyson, que es con la que yo me seco el pelo y me hago, pues cuando me lo seco en rizado o cuando me lo aliso, la Dyson, y cuando me lo aliso es Dyson y plancha. A mí la Dyson solo no me lo alisa, pero para el día a día y tal siempre uso la Dyson. ¿Aquí qué tengo? Si es que no me acuerdo. Manga, libros, revistas de moda. Ah, vale, revistas de moda que me gustan, revistas de idols. Pues un poco variedad, ¿no? Podríamos decir, un poquito de todo. Esto lo hice también en Awaji. Y esto también, madre mía. Y también tengo aquí mis piedras. Y esto también era de Miu. Aquí tengo, esto sí que sé lo que son. Estos son todo cosas de la empresa. Igual que estos son todo cosas de trabajo, que pues no viene al caso. Mira, eso que veis ahí es el hanko de la empresa. Aquí en Japón, para firmar documentos legales, aparte de tu firma, muchas veces te piden un hanko, que es como un sello. Yo tengo el mío personal, evidentemente, y el de la empresa. Y ese sí que está ahí. Vamos, aquí son todo cosas que no... Y estos son peluches de un grupo de música que me gusta, que se llama Kanjani. Y estos son cosas de ser fan, que este año tristemente no estoy pudiendo ir a la gira de West, que ya sabéis que voy todos los años y me hago un par de pases al menos. Un año me hice 12 pases, what the fuck. Pero no... Este año no estoy pudiendo ir, por tiempo y economía, os lo voy a decir. Porque como estoy yendo y viniendo de Europa, Cari, los billetes de avión cuestan. Así que, pues bueno, es lo que hay. Y estos son también peluches del grupo, esto también era de Miu. Estos son las patitas de Miu. Y dejando este mueble enorme... Ah, aquí tengo cosas para vender en los dos, de hecho. ¿Por qué no los pones a la venta? Ayuda. No lo sé. Aquí tengo mis suplementos, que yo todas las mañanas tomo suplementos y por las noches algunos. Os lo he comentado en algún blog. De hecho, lo que debería hacer es un vídeo contándoos los hábitos que he cambiado y las cosas que estoy haciendo, porque siento que tengo mucha más energía, me cunden mucho más los días, estoy mucho mejor, y parte de ello es por los suplementos y
el ritmo que estoy tomando en mi día a día. Entonces, si queréis que haga un vídeo de hábitos, también comentádmelo, please. Porque creo que un vídeo así no lo he hecho ni en YouTube ni en Instagram, jamás. Esta es la planta Kotaki, pobrecito mío, que casi se me muere hace unos meses cuando me fui a Europa. Y aquí está recuperándose. Lo que él no sabe es que me voy otra vez y no sé qué va a ser de él. O sea, estoy cagada, porque le quiero mucho, le hablo todas las mañanas, le pongo suplementos, le echo agua. Mira que bien está brotando. Pero claro, si me voy es que no me lo puedo llevar conmigo, no tengo una Pokéball para llevármelo. Aquí tengo, bueno, esta es mi tablet de Remarkable de trabajo que me encanta, lo utilizo mogollón. Y en estos cajoncitos, tanto en uno como en otro, ¡ay! Se abre raro, tengo productos de skincare para ir utilizándolos. O sea, yo los que uso en el día a día. ¡Tadam! Aquí tengo, pues, yo que sé, el retinol que estoy usando. Esto es el desodorante. Esto es contorno de ojos. El serum de pestañas que estoy usando. Otro serum de pestañas que estoy probando. Para los labios. Mascarillas de un solo uso. Mascarillas de muchas horas. Tónico, serum, esencia, serum de vitamina C, crema solar, hidratante si estoy brotada con los ojos. O sea, esto que lo amo de Medicube. Aquí tengo lo que utilizo en el día a día, que yo estoy aquí sentada y hago así, y lo cojo y me miro al espejo y me lo pongo. Pero aquí tengo los productos extras que me han ido mandando y que he guardado para cuando se me acabe uno, reponer. Aquí tengo los cascos que utilizo en el gimnasio y aquí tengo las cámaras y así guardadas, las cosas, digamos, de trabajo de youtuber o creadora de contenido. Aquí tengo cables y cosas varias también un poco de lo mismo. Y también tengo, muy importante, 2 de estos para armar karaokes en casa. Y de hecho, en esta casa hay una zona que está insonorizada, porque esta casa antes era un estudio de grabación, tiempo A, ¿eh? Y era una zona insonorizada y nos hemos montado cada karaoke ahí, mis amigos y yo, que flipas. ¿Qué más tengo por aquí? Otra funda de la tablet, más cables, pero esto tipo alargadera, ¿sabes? Este no tiene glamour. ¡Ay! Esto es de la Switch, del juego este de hacer deporte, ¿cómo se llamaba? Hace mogollón que no lo uso, pero me gustaba mucho en su día. Y aquí tengo cosas varias, tipo pues para la planta y eso, arena y tal. Esta es la otra zona. Ah, y esto, que no sé qué hacer con esto, porque es del grupo este que me gusta, que me lo compré un poco en su día, pero hace igual 8 años, medio en broma, ¿sabes? En plan de jaja, pues me lo compro. Pero el caso es que tampoco es que yo quiera estar mirándolo todo el día, pero tampoco sé si tirarlo me da pena, venderlo no sé dónde, y colgarlo, que lo suelo tener colgado, guardado en algún armario. Esto es muy ancho, esto es muy pequeñito y ahora mismo no puedo colgarlo. Así que lleva 4 años escondido en un armario porque tampoco es que quiera mirarlo. Yo os digo, lo compré de jajas y ahora no sé qué hacer con ello. En este mueble de aquí, que es mi mueble giratorio, tengo cositas variadas. Bueno, pues aquí tengo a Miu y a Jasmine, evidentemente, conmigo siempre. Aquí tengo mangas varios, libros, más libros, algún peluche, tijeras. Esta sección es mi sección de bruja, donde tengo, pues, por ejemplo, mis inciensos, cáscaras de huevo, eso es spray de protección con sal. Bueno, pues quien sepa, ¿sabes? Tampoco te voy a poner aquí a explicar. Aquí tengo mis oráculos, mis libros y manifiestos, en fin, da igual. Aquí tengo acuarelas y cosas de papelería varia. Y este es el cuaderno con el que hago journaling por las mañanas. Y aquí tengo CDs de grupos que me gustan y películas. Y pues casi todos West, Arashi, Kanjani, pues esta gente de aquí. Básicamente, son los de los conciertos. Y eso está vacío porque todavía no le he metido nada. La ropa sucia está ahí. Y la cama, que esta cama está muy guay. El colchón me encanta. Es exactamente el que tenía en mi otra casa, pero single. Yo tenía el semi-double y este es el single, pero vamos, que para mí pues muy bien. Y aquí tengo cajones. ¿Qué tengo aquí? Pues toallas y así que tengo aquí metido. Está guay, ¿eh? Hay mucho espacio. De verdad que hay muchísimo espacio para mí. O sea, y en ese mueblecito ya hacía yo, digo, ¿dónde está todo lo demás, Ansin? Aquí tengo cosas que tengo pendientes de coser. Y aquí tengo esencias, serums, que no tengo cara suficiente para gastar todos los serums que tengo. Y a mí que no me va a oler nunca nada que yo no quiera. Todos estos son desodorantes. Protector, no, hidratante de manos. Más. Aquí dentro tengo una mesa portátil plegable, perdón, por si viene alguien y nos ponemos aquí, pues yo aquí, y ella aquí, o él aquí, y queremos comer juntos varios y no cabemos. Hay una mesa y una silla plegables, porque yo a veces invito amigos aquí. Y nos hemos llegado a poner aquí 4, ¿eh? 1, 2, 3, sentado ahí, sentado aquí y sentado en el puff ese. Ojo. Esta parte es la que me hace un poco de mesilla de noche. Y aquí, que es la zona que no veis desde los vídeos, es donde tengo la ropa. Aquí tengo la ropa interior y tal, esto no se va a enseñar porque un poquito de decoro. La plancha del pelo. ¿Y aquí qué tengo? El peso. Las cosas de las uñas. La plancha, pero utilizo la plancha de la casa, la verdad, y planchas pero como del pelo, sí. Aquí tengo abrigos y cosas de deporte tipo chaquetillas y pantalones y tal, y aquí tengo más ropa interior. Y aquí, es que si paso no se ve con ángulo, ¿no?
En plan, bueno, aquí tengo bolsos, una mochila que no uso, pero por si acaso, porque digo, va a ser lo típico que le tiraré y me dirán de repente, oye, Ansi, nos vamos a Monte Tacao a hacer una excursión, y diré, mierda. Entonces tengo una mochila, bolsos, que la mayoría me los habéis visto. Si me seguís sobre todo en Instagram, yo creo que me los habéis visto casi todos en los vlogs. Y este de aquí, que no lo he usado todavía, soy una desgraciada, que es un bolso, mirad esto, es un bolso Bulgari precioso. Y es que es precioso, de verdad, y me costó lo mío. Y diréis, Ansin, ¿por qué no lo usas? Porque nunca siento que sea el momento. Siento que yo no estoy a la altura de este bolso. Qué mal, ¿eh? Así que lo tengo y no lo uso, lo cual es pues terrible. Algo que no debéis hacer nunca, amigas, no seáis como yo. Y aquí tengo mi ropita, que la tengo pues por vestidos al fondo, colores, texturas. Sí, lo tengo dividido por tipo de prenda, color dentro del tipo de prenda. Aquí tengo chaquetillas, camisetas de manga larga o chaquetas de manga larga, camisetas de manga corta, faldas, chaquetas de pelo y jerseys gruesos. Y esta tengo por aquí. Y por aquí, desde aquí lo veríais mejor, pues que si yo no puedo pasarlo, pero vamos, que mi ropa, sin más, no sé si os interesa ver la ropa que tengo. No tengo mucha, creo que no tengo mucha. En comparación al maquillaje que tengo poca ropa, os lo voy a decir. Y aquí tengo pues pijamas, leggings de compresión, que diréis si tenéis buena vista de halcón, pero eso está medio vacío, es que los estoy cosiendo. Los he llevado a coser porque se me rompen todo el rato de las piernas, evidentemente. Y gorras, totes, bolsos de deporte y de trabajo y de viajes y de no sé qué. Y básicamente, amigos, este es el cuarto donde hago mi vida. A mí me gusta, yo estoy muy contenta con este cuarto. Siento que para la zona donde está, el precio que tiene está bien, al menos para mí está bien. Y he tenido mucha suerte con los vecinos porque son majísimos, no hacen ruido, no molestan. Por las noches estamos todos calladitos, que es lo interesante. Y si a algún vecino se le va la pinza y mi cuarto da un baño y en ese baño hay una lavadora, y si a algún vecino le da por poner la lavadora y a las 12 está sonando la lavadora y pone quedan 2 horas de centrifugado, yo cojo y la apago, porque no se puede hacer eso. De hecho, para quien trabaja por ejemplo por la noche y duerme por el día, porque al final cada uno tiene sus horarios y tal, en la última planta y en la primera planta hay lavadoras que puedes poner 24 horas sin molestar a nadie. Están las leyes, reglas, en las reglas de la casa. Pues aquí vivo. Ya os he contado un poco, hoy estoy fatal de la alergia. Si me veis la voz rara o que he respirado raro durante todo el vídeo, es cierto, porque me ha dado un montón de alergia y no estoy respirando bien, así que 1000 perdones. Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado ver el cuarto y nos vemos en el próximo vídeo. Cualquier duda o si queréis que enseñe algo que no he enseñado en este vídeo y que digáis, ay Ansa, me interesaba saber tu colección de cosas de bruja, no lo sé, dejádmelo en comentarios, porque yo realmente quiero hacer más contenido tipo lifestyle y quizás a veces no hago cosas, no por no querer hacerlas, sino porque pienso, pues esto no, ¿para qué? O igual no se me ocurre y a vosotros sí. Así que dejadlo en comentarios, yo os leo, que os juro que lo leo todo. Y un like, por favor, y si os suscribís ya os como la boca entera. Así que un besito enorme ahora sí y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.